Hola, ¿qué tal? Acá vamos a estar continuando con ese primer video en donde hablábamos de la fisiopatología y todos los aspectos generales del síndrome de distrés respiratorio agudo. Acá vamos a estar definiéndolo, cosa que es un tanto compleja. Sin embargo, tenemos el apoyo de los criterios que son más utilizados en la práctica clínica y los que tienen mayor consenso por parte de las distintas literaturas. Y ellos son los criterios de Berlín. Estos criterios de Berlín nos hablan acerca de la temporalidad, es decir, que la aparición del cuadro clínico o de los nuevos síntomas respiratorios o incluso el empeoramiento sea menor a una semana. Eso hace referencia a la temporalidad. La radiografía de tórax nos dice básicamente que las opacidades bilaterales que nosotros encontramos no son totalmente explicadas por algún tipo de derrame, por un colapso lobar o pulmonar o incluso por nódulos. El origen del edema tampoco es explicado claramente, ya sea por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga de fluidos. Por lo tanto, se necesita una evaluación objetiva de ese hallazgo mediante la ecocardiografía para excluir que el edema sea hidrostático si no existe un factor de riesgo presente. Tenemos también el parámetro de la oxigenación. Y este parámetro nos clasifica el SDRA en tres básicamente, y lo que se utiliza como estándar es la PAFI. Si tenemos una PAFI menor de 300 pero que llegue a 201, ahí entra en la categoría de leve. Si se encuentra entre 101 y 200 es moderada, y severa nos habla de una PAFI menor o igual a 100. Existen varias manifestaciones clínicas del SDRA, sin embargo, el síntoma cardinal es la disnea. Puede existir además taquipnea, una manera de compensar esa dificultad respiratoria, además de que la hipoxemia será refractaria al oxígeno, porque recordemos que existe un shunt que solamente mejorará a través de la ventilación mecánica. En consecuencia, por esa hipoxemia se pierde la distensibilidad pulmonar. Puede existir cianosis, esos tejidos están, digamos que hipoperfundidos, no existe una llegada de oxígeno, por lo tanto se produce esta coloración de la piel. La diaforesis también es consecuencia, los tirajes, una manera también de compensar esa dificultad respiratoria, y pueden existir otras muchas manifestaciones que van a variar dependiendo de la etiología a la que estemos enfrentándonos. En la radiografía o los hallazgos imagenológicos, básicamente encontramos a los infiltrados bilaterales. Recordemos que los infiltrados asociados a la insuficiencia cardíaca normalmente se lateralizan y son, digamos que unilaterales, mientras que estos clásicamente son descritos como bilaterales. En la tomografía vamos a encontrar el hallazgo del vidrio deslustrado o vidrio desmerleado. El algoritmo de evaluación que nos aporta UpToDate en este caso es evaluar la temporalidad de la disnea. Esa disnea progresiva que normalmente se desarrolla en menos de una semana. Vamos a mirar el grado de hipoxemia, ya sea determinada por la oximetría de pulso o mediante la relación de la PAFI. Si tenemos una PAFI menor de 300, ya ahí recordemos que adquiere un valor de anormalidad. Y los hallazgos que encontremos en la radiografía de tórax, esos hallazgos alveolares bilaterales, las opacidades. Y debemos identificar que exista un factor precipitante claro del síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahí encontramos a las neumonías, a la sepsis, traumatismos, pancreatitis, la inhalación de humo o incluso el shock. Entonces, si sospechamos que la insuficiencia cardíaca sea la causa principal del cuadro, en caso de que sea así, debemos tratar el edema pulmonar y la sobrecarga de líquidos. Ese sería el pilar de ese tratamiento. Si no, pues deberíamos considerar que estamos ante un probable caso de SDRA. Cuando tengamos un camino incierto de esa sospecha de la insuficiencia cardíaca como causa de los síntomas, debemos realizar una terapia de apoyo que evalúa o consta de ventilación mecánica, reducir al mínimo los líquidos y la diuresis, y debemos optimizar el tratamiento médico de las afecciones agudas coexistentes. Además, luego de esto debemos reevaluar ese estado de los líquidos, debemos realizar o repetir una ecocardiografía transtorácica para evaluar los mismos, y si es necesario colocaremos un catéter en la arteria pulmonar. Ahora, si nos sigue preocupando el edema pulmonar o la sobrecarga de líquidos,
vamos a tratar los mismos, nuevamente hacemos este parámetro acá, y si no, pues normalmente consideramos nuevamente al SDRA. En caso de que no tengamos como sospecha la insuficiencia cardíaca como el factor que nos está ocasionando el cuadro, en caso de que la respuesta sea no, debemos considerar otras causas que sean imitadoras de un SDRA. Ahí tendríamos a ciertas vasculitis de tipo maligno, alguna infección oculta, alguna hemorragia alveolar difusa e incluso una neumonía eosinofílica. En caso de que sí, pues evaluaríamos a esa otra condición sospechada mediante una broncoscopia en caso de que sea seguro para el paciente. Si la etiología fue identificada, pues tratamos la causa. Si no, pues deberíamos realizar una biopsia pulmonar buscando más claridad en el diagnóstico. En caso de que no sean probables esas condiciones imitadoras, probablemente estemos ante el SDRA, debemos clasificarlo mediante los parámetros que ya veíamos y deberíamos iniciar el protocolo neto de SDRA. Debemos considerar la broncoscopia si los resultados pueden ayudar a dirigir la terapia o excluir las posibles condiciones imitadoras. En caso de que ya veíamos si la insuficiencia cardíaca era la causal de las características clínicas, pues sabemos que debemos evaluar y tratar el edema pulmonar, además de esa sobrecarga de líquidos. Existen ciertas características para nosotros distinguir a la insuficiencia cardíaca del SDRA. La insuficiencia cardíaca tendrá signos clínicos tales como la ortopnea, puede tener presión venosa yugular elevada, aparece el S3 o ritmo de galope, el edema bilateral de las extremidades inferiores, que exista la historia clínica de insuficiencia cardíaca y signos radiológicos tales como el aumento en la silueta cardíaca, es decir, la cardiomegalia, el pedículo vascular estará ensanchado, la redistribución vascular periférica, el derrame pleural y las líneas de B-Curley. Además, existen los hallazgos de laboratorio, es decir, el péptido estará aumentado, el BNP. Y por su parte, el SDRA no tendrá esos signos clínicos que aparecen en la insuficiencia cardíaca, además de que existe un evento normalmente precipitante. Y los signos radiológicos, pues el corazón estará normal, no estará ese pedículo vascular ensanchado y los infiltrados bilaterales en parche que pueden ser sutiles y que muchas veces solo los vamos a poder observar en una tomografía de tórax. Los signos de laboratorio, SBNP estará normal y no aumentado. ¿En cuáles son los pilares del tratamiento para el SDRA? Pues básicamente no hay nada específico, sin embargo debemos identificar y tratar esa lesión desencadenante. Además de que se debe hacer una profilaxis para la trombosis venosa profunda, para las hemorragias digestivas y las infecciones asociadas al catéter venoso central. El apoyo nutricional del paciente es fundamental también para evitar complicaciones y que el paciente vaya recuperando progresivamente las funciones fisiológicas. El decúbito prono es una de las terapias complementarias que se utiliza. El apoyo respiratorio es fundamental, basado sobre todo en la ventilación mecánica invasiva, el manejo de los líquidos, que ya vamos a ver que es un manejo conservador, y algunas medidas farmacológicas que, sin embargo, son controversiales. El manejo de los fluidos, entonces, debemos decir que los diuréticos o la diálisis promueven un equilibrio negativo de líquido en los primeros días y esto ha demostrado un mejor resultado de pacientes que sufren de SDRA. Y el estudio de red de ensayos clínicos del ARDS, es decir, del SDRA, mostró que la estrategia conservadora versus la liberal como tal no hubo, digamos que, hallazgos o diferencias significativas en la mortalidad a los 60 días. Sin embargo, los tratados de forma conservadora tenían un índice de oxigenación mejorado y es por ello que se concluyó que la estrategia de líquidos de manera conservadora era de mejor pronóstico para los pacientes. Y hay una recomendación y es que el balance general de los líquidos que nosotros estemos administrando en 500 y 1000 mililitros por día en los pacientes con SDRA que ya no tienen shock se debe hacer mediante la reducción de los líquidos intravenosos y el uso de los diuréticos. La ventilación mecánica invasiva se asocia a varias complicaciones tales como el biotrauma, el atelectrauma, el volutrauma y el barotrauma. Es por ello que se utiliza la ventilación mecánica protectora como medida para evitar esas complicaciones. Sin embargo, también
debemos utilizar o esa ventilación mecánica protectora está caracterizada por volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilogramo de peso. En un peso pues ideal calculado, el rango sería de 4 a 8 mililitros por kilogramo. Y se debe mantener una presión de meseta menor a 30 centímetros de agua, esa presión de meseta al final de la expiración. La PIF debe ir ajustada con la FiO2 para obtener una saturación de oxígeno entre 88 y 90. Y la frecuencia respiratoria del ventilador debe estar ajustada de tal manera que el paciente tenga menos de 30 respiraciones por minuto. Además de que se debe esperar que el paciente tolere la hipercapnia mediante un pH mayor a 7.2. Acá vemos que todo esto del aumento en la PIF y evitar la sobredistensión pulmonar mediante volúmenes totales bajos y la presión de meseta por debajo de los 30 termina pues reduciendo el daño pulmonar, los fenómenos inflamatorios a distancia disminuyen y en consecuencia el fallo de órganos y todas las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva de igual manera disminuyen. Acá tenemos que el parámetro de la PIF es fundamental para el reclutamiento alveolar. Normalmente se utilizan para valores de 5 a 15. Y la ventilación mecánica invasiva en algunos casos está indicada, sobre todo pues para prevenir esas complicaciones, ya sea barotrauma o neumonía asociada a ventilación mecánica. Pero esta tendrá solamente una indicación y es en el síndrome de dificultad respiratoria leve. Acá vemos todos los parámetros, todas las alternativas que tenemos de ventilación mecánica no invasiva. Y existen ciertas contraindicaciones cuando tengamos un SDRA leve en las cuales no podremos pues utilizar la ventilación mecánica no invasiva y son que el paciente tenga alterada la conciencia y en consecuencia tenga mayor riesgo de broncoaspiración, que el paciente esté vomitando o que tenga alguna hemorragia gastrointestinal alta. Aquí tenemos la posición prona, que es una de las medidas complementarias que podemos utilizar. Esta va a ofrecer ciertas ventajas, tales como mejorar la oxigenación, mejorar la mecánica pulmonar, la preserva hemodinámica va a ser, digamos que más estable, va a reservar hemodinámicamente a ese paciente y va a proteger contra las lesiones asociadas a la ventilación mecánica. Además de que aumenta la eliminación de las secreciones y se ha visto en algunos estudios que mejora la mortalidad a los 28 y 90 días. Tiene también ciertas indicaciones y es que la PAFI esté menor o igual a 150, que la FiO2 esté mayor o igual a 0.6 y que tenga el paciente al menos 12 horas de manejo básico, además de que no se hayan extendido más de 36 horas desde el inicio del manejo. Las contraindicaciones será que el paciente tenga alguna inestabilidad, sea de la médula espinal, de la vía aérea o de la zona pélvica, tal como una fractura de la misma, que no exista un síndrome compartimental abdominal y que el paciente no tenga un incremento de la presión intracraneal. El sangrado agudo y el embarazo igualmente figuran como contraindicaciones. El protocolo por el cual se hace esta técnica complementaria es colocar pues al paciente en la posición, ya sea de manera automática o manual, y esta tendrá una duración de entre 17 y 20 horas, que esto puede variar ya sea en un único periodo o varios a lo largo del día. La finalización la vamos a hacer cuando el paciente ya no cumpla los criterios para realizar la misma, cuando no se obtenga mejoría en este estado y cuando aparezcan complicaciones graves o inestabilidad hemodinámica. La farmacoterapia, realmente existen controversias con el uso de los corticoides. Sin embargo, luego de la pandemia COVID-19 se ha visto que la asociación con dexametasona es bastante significativa en cuanto a la mejoría del paciente, pero estos estudios carecen de limitaciones en pacientes que no tengan infección por COVID-19. El ketoconazol, el interferón, las prostaglandinas, la simvastatina, el ibuprofeno no han mostrado evidencia significativa. Y la indicación de los relajantes musculares es en pacientes que tengan una PAFI menor o igual a 150, que la FiO2 sea mayor o igual a 0.6, que no hayan pasado más de 48 horas desde que iniciamos el manejo del síndrome y no existe consenso sobre cuál relajante muscular es el mejor. Sin embargo, se ha visto que el cisatracuronio en comparación con el placebo redujo los días de ventilación mecánica, mostró mayor número de días sin falla de órganos y la mortalidad a los 90 días fue menor.
Se recomienda que este relajante muscular, el bloqueo, se limite solamente a 48 horas y se recomienda una administración continua. Acá estamos viendo algunas medidas de rescate, como lo es la oxigenación por membrana extracorpórea, en donde estará indicada o debería considerarse en pacientes que tengan una PAFI menor a 80, es decir, un paciente que ya tenga un SDRA grave. Los pacientes con ventilación mecánica segura no funcionante, elevados niveles de PIF y bloqueo neuromuscular y el decúbito prono que ha fracasado como medida complementaria. La decisión de usar la ECMO debería ser evaluada tempranamente y se debe contactar al centro de referencia que tenga disponibilidad de la misma. Algunos estudios no han mostrado aumentos significativos en la supervivencia con el uso de la oxigenación por membrana extracorpórea. Lo otro es el sistema de extracción del CO2 extracorpóreo. Este pues va a reducir la hipercapnia, pero no hay como tal una disminución o no se ha visto un efecto positivo en la mortalidad y la morbilidad. Y los estudios no han demostrado aumentos significativos en consecuencia en la supervivencia de los pacientes que utilizan esta extracción de CO2 por el sistema extracorpóreo.